¿Ok? Así que, miren la ventaja que tenemos nosotros sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Daniel, sobre Isaías, sobre todos esos patriarcas y profetas. ¿Cuáles? Ellos fueron redimidos como siervos. Nosotros hemos sido engendrados como hijos. Desde que Cristo resucitó y el Espíritu Santo descendió a formar el cuerpo de Cristo, nosotros hemos sido engendrados hijos de Dios. No somos siervos de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, los primogénitos, como dice la Biblia. Wow. Nosotros podemos hacer más que lo que hacía Moisés y lo que hizo Abraham y lo que hizo David. Podemos hacer mucho más. Nosotros podemos hacer cosas que el mismo Jesús no pudo hacer cuando andaba por la tierra. Por eso Él dijo, cosas mayores que estas ustedes harán. Cosas mayores. ¿Qué cosas mayores podemos nosotros hacer? Como hijos del Dios vivo. Llevar el Evangelio. No solamente eso. Ese es nuestro trabajo diario. Nosotros podemos resucitar muertos, que Cristo no lo pudo hacer, porque Él resucitó a Lázaro y a la hija al hijo de la viuda de Naín y a la hija del sacerdote pero se volvieron a morir. Nosotros podemos resucitar muertos y no se mueren más. ¡Wow! Cada vez que nosotros nos ganamos un alma para Cristo, es un muerto que resucita. ¿Ustedes sabían eso? Eso no lo podía hacer ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni el mismo Jesús lo pudo hacer antes de pagar un precio. Nosotros somos los hijos de Dios vivo. No vaya a pensar usted que usted es una persona común. Usted es un soldado en el campo de batalla espiritual ahora mismo. Entonces, pero hay algunas cositas que yo quiero que ustedes vean. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? A ustedes les he enseñado, como me enseñaron a mí, que el Espíritu Santo vino al aposento alto. Levante la mano, ¿cuántos creen eso? Pero el problema es que en el aposento alto no caben más de 120 personas. Vamos a imaginar un segundo piso allá arriba. 120 personas allá arriba. Vamos a ver, les voy a enseñar algo que ustedes no han oído tal vez nunca. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El problema es la palabra casa. La palabra casa en griego es oikos y significa lo mismo casa que templo. Ustedes recuerdan cuando Jesús iba bajando por el monte de los olivos en el burrito, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas, pero no quisiste? Y después dijo las palabras más tristes: es aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Usó la palabra oikos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y el idioma griego no tiene ni puntuaciones, ni comas, ni nada de eso, ¿verdad? Eso es ahí. Uno pone la coma donde uno cree que va. Se nos dijo todo el tiempo que estaban en el aposento alto. ¿Por qué razón? Era el día de Pentecostés. Entre los judíos había unas cuantas fiestas. Y el día de Pentecostés era una de ellas que no podía faltar ningún judío. Tenían que estar en el templo, en los alrededores del templo. No en el templo, en los alrededores del templo.
Y este era mi punto que yo decía, pero si es que en el templo no podía entrar nadie, porque allí solamente podían entrar los sacerdotes, porque allí estaban los candeleros, las mesas, el altar del incienso, la parte de atrás del velo y el arca allá adentro. Es que no podía estar en el templo, porque no podía estar nadie en el templo. Y yo me quedaba con eso. Pero descubrí en Segunda de Reyes, capítulo 16 y verso 18, dice que el rey Acaz rompió los techos que cubrían los atrios donde sentaban los judíos. Estaban todos sentados en el atrio del templo, porque eran judíos. Y tenían, los discípulos tenían todo, que eran judíos, tenían que estar en los atrios del templo ese día. ¿Qué hacían estos judíos frente a la entrada de Jerusalén en un segundo piso? Fíjense, primero estaban violando la ley porque era el día de Pentecostés y tenían que estar en los alrededores del templo. Y dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados un viento recio. El Espíritu Santo hace su entrada en el mundo en su ministerio especial. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es formar el cuerpo de Cristo. Y yo le voy a decir una cosa, no se vaya a enredar usted a pensar que la iglesia es una mujer y una novia que se va con Jesús vestida de blanco. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un varón. No se me escandalice. Estas son verdades que están aquí en la palabra del Señor. La iglesia no es mujer. La iglesia que es mujer es la iglesia católica, apostólica y romana. La mujer que está sentada en la bestia. Entonces, mire esto. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Un viento recio se metió en ese atrio cubierto y llenó ese lugar. Y los que estaban sentados, los que eran siervos de Jesús, los discípulos de Jesús, y no solamente eran 12, en 1 Corintios 15 dice que cuando resucitó Jesús, se le presentó a más de 500 hermanos de una vez. ¿Cuántos tenía? Entonces, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego a los 120 que estaban allí, a todos los discípulos que estaban allí con él, que eran todos judíos, y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Piense, si estaban en el aposento alto, en un segundo piso, ¿cómo es que 13 o 15 nacionalidades diferentes que están representadas no están oyendo? Esto es una cuestión de lógica. De un segundo piso. ¿Cómo veían los que estaban abajo que ellos tenían lengüitas de fuego paradas aquí? Piensen. ¿Verdad que no es esto? Es que yo estoy equivocada. Yo no me enojo porque me digan, usted me anestesa, me va a tostar. Yo no me enojo por eso, pero piensen nada más que si estaban en un segundo piso, ¿cómo veían ellos las lengüitas de fuego aquí? ¿Y cómo lo oía cada uno hablar en su propio idioma? ¿Estaba viendo fuerte? ¡Wow! Aquí había gente de 15 nacionalidades. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos
podemos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imposible en un segundo piso. Lo que les quiero decir es que el Espíritu Santo no vino al segundo piso, vino al templo. En el último libro, en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, dice que el Señor vendría súbitamente al templo. Ese fue el Espíritu Santo. Vino súbitamente al templo. Y todos estaban atónitos, verso 12, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Entonces Pedro piense en un segundo piso. Primero, lengua. Luego, hablar en un segundo piso. Yo vivía en Nueva York en un segundo piso, en un primer piso, y arriba había un sitio que hacían baile. Y yo oía el cabello, el pum pum, pero yo no oía lo que estaba cocinando allá arriba ni lo que estaban haciendo. ¿Entienden? Entonces, más otros decían, estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mi palabra. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? El día judío se divide en dos partes. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es la noche. De las 6 de la mañana a 6 de la tarde es el día. Entonces la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Ellos tenían que estar allí el día de Pentecostés para presenciar el sacrificio del Cordero que se ofrecía a las 9 de la mañana. Uno a las 9 de la mañana y uno a las 3 de la tarde. Esto era lo que hacían los sacerdotes allí. Entonces le dice, no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuándo lo dijo el profeta Joel? El profeta Joel lo dijo 800 años antes de Cristo. Pedro cita a Joel y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mira qué lindo. En los postreros días, Joel había dicho 800 años, en los últimos días de la dispensación de la ley. Mira qué dice, en los últimos días de esta dispensación de la ley, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente de los judíos. Venía el Espíritu Santo a engendrar los hijos del Dios vivo. Esto es lo que está diciendo. Y los hijos de ustedes y las hijas van a profetizar. Yo quiero que ustedes sepan que profetizar es predicar. En parte hablamos y en parte profetizamos. A veces hablamos nosotros y a veces nos inspira el Espíritu Santo a hablar. Porque eso es lo que tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. Hay que darle salida al Espíritu Santo. Cuando vamos a hablarle a un alma, vamos a prestarle los labios al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a convencer a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Y usted ni cuenta se da. Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán.